¡Viva Cristo Rey! Advertencia. Las siguientes imágenes fueron creadas por la inteligencia artificial, créditos a SK quien me ayudó a crear las imágenes. Quiero disculparme si en ocasiones los personajes cambian de apariencia o las imágenes no son como va la historia. Saludos a mis hermanos latinos desde México, espero que les guste el fanfic. Sin más, comencemos. Unión Bolívar, excursión en otro mundo. Introducción. Todo comenzaría en el año 2036 en México. Un joven de tan solo 20 años sería nombrado presidente de México del nuevo partido llamado PDP, Partido del Pueblo Azteca, con una aprobación del 78%. Al tomar su mandato, enviaría un mensaje al pueblo mexicano en el que diría que quería implementar una reforma en la Constitución mexicana que estableciera que la voz del pueblo manda sobre todos y todo. Varios diputados, gobernadores y alcaldes estarían en contra pues no querían perder su poder. Sin embargo, millones de mexicanos saldrían a las calles en apoyo a esta reforma. Así, después de 3 días, la nueva reforma se aprobaría. Al aprobarse esta reforma, el pueblo de México pediría cambiar gobernadores, alcaldes y diputados, y esta nueva ley alteraría todo. Después de un mes, habría nuevos gobernadores gobernando cada estado con más justicia hacia el pueblo mexicano. Con estos nuevos gobernadores, durante 3 años habría nuevos proyectos como parques, nuevos vehículos modernos de transporte, y las escuelas, primarias, secundarias y universidades contarían con mejor equipamiento, superando a los países del primer mundo. Además, se construirían hospitales gigantes y modernos, y se implementarían trenes que conectarían todo el país desde el sur hasta el norte, como propuso el joven presidente, quien recibió el apoyo del pueblo. No solo eso, sino que el joven presidente propuso una limpieza total de México, en la que los soldados, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional limpiarían México de la delincuencia. Llamado Juicio de Dios. El pueblo mexicano aceptó, y se realizó una limpieza total en todo el país. Después de 3 años y medio, el joven presidente, llamado Tlatoani, más conocido por el pueblo mexicano como Moctezuma III, dio un mensaje al pueblo latino para levantarse ante la injusticia de sus gobernantes, enfatizando que solo el pueblo manda sobre todo y todos. Los pueblos latinos se levantaron, pues no solo vieron cómo el presidente mexicano hizo de México una potencia mundial, sino que, más que nada, otorgó el poder al pueblo mexicano. Después de 3 meses de levantamientos en América Latina, había nuevos presidentes que seguían los pasos del presidente mexicano, y así los pueblos latinos empezaron a convertirse en potencias mundiales. Había obras de todo tipo, pero en especial, se construyeron trenes en cada país de Latinoamérica, lo que provocó temor en Estados Unidos, que temía que Latinoamérica volviera a ser su patio trasero. Sin embargo, esto fue en vano, pues potencias como China, Rusia e India apoyaron al pueblo latino a toda costa. El pueblo latino había tomado una decisión: dejar de obedecer a las potencias que durante toda nuestra historia nos saquearon y nos impidieron crecer. Después de todo esto, su peor miedo se concretó: perder su título como potencias mundiales y ver cómo los países que saquearon y se aprovecharon de ellos se convirtieron en potencias mundiales. Así, después de 3 años, Latinoamérica sería el continente más poderoso del mundo, tanto económica como militarmente. En México, el pueblo mexicano volvería a votar por el joven presidente, que ahora tendría 26 años. Después de ser presidente de México nuevamente, a los 2 meses enviaría una carta de invitación a todos los presidentes latinos en la Ciudad de México. Después de 5 días, todos los presidentes latinos se presentarían ante el presidente mexicano Moctezuma, quien propondría una unión de toda Latinoamérica, similar a la Unión Europea. Esta unión tendría una sola moneda, sin necesidad de visa, libre circulación entre países latinos y mayor seguridad. La propuesta del presidente Moctezuma del Juicio de Dios en México también se llevaría a cabo en toda Latinoamérica, convirtiéndose en países seguros. Entonces, los presidentes lo considerarían, y al instante, los presidentes de Perú, Argentina, Colombia y Brasil aceptarían la unión. Luego, les seguirían los otros presidentes. Moctezuma preguntaría cómo se llamaría esta unión. El presidente de Perú propondría la Unión Latina, el presidente de Argentina, Imperio Latino, pero ninguna sería aceptada. Así, después de unos segundos, el presidente de Colombia diría Unión Bolívar, que simboliza la visión de Simón Bolívar, quien soñó con la unidad y la independencia de los países latinoamericanos.
Este nombre resalta la importancia de la soberanía y la hermandad entre los pueblos de la región, alineándose con la idea de una Latinoamérica libre de influencias externas. Es un fuerte recordatorio de los ideales de libertad y unidad que promovió Bolívar en su lucha por la independencia. Así, todos los presidentes aceptaron este nombre. Después de 5 meses, esta alianza, llamada Unión Bolívar, convertiría a Latinoamérica en la unión más poderosa del mundo, pues ahora eran el continente más poderoso económica y militarmente. Tras 6 meses, México y Argentina habían recuperado lo que les pertenecía por derecho. México recuperó los territorios que Estados Unidos le arrebató en 1848, y Argentina las Islas Malvinas, también conocidas como las Falkland Islands, que fueron ocupadas por el Reino Unido en 1833. Los países del Caribe y Centroamérica pidieron anexarse a México, mientras que Colombia propuso el regreso de la Gran Colombia, que incluiría a Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Perú, junto con Bolivia, también se unió nuevamente. Todo esto fue posible gracias a la ayuda de China y de la Unión Soviética, que había regresado en el año 2038, pero sobre todo a la voz del pueblo latino, desde México hasta Argentina. Fin de la introducción. Unión Bolívar, excursión en otro mundo. Capítulo 1, un nuevo mundo. Narrador, todo había cambiado en el mundo. La extinta Unión Soviética había regresado como la potencia más poderosa del mundo, le seguiría China como la segunda potencia. El continente que por años fue considerado pobre y violento había destronado a las antiguas potencias que por tanto tiempo nos trataron como basura o, más bien, como colonias. Durante años, gobiernos lamebotas entregaban nuestros recursos y saqueaban nuestros países, mintiendo al mundo sobre que éramos un continente pobre y violento. Pero todo eso cambió cuando hombres patriotas llegaron al poder. América Latina, antes conocida por las potencias arrogantes y presumidas como el continente de pobres, violencia y drogas, había superado a las potencias del mundo. Las noticias mostraban cómo México se había convertido en la tercera potencia del mundo, superando a Estados Unidos. Argentina destronó al Reino Unido y quedó en cuarto lugar. Colombia, hoy conocida como la Gran Colombia, destronó a Francia, ocupando el quinto lugar. Brasil destronó a Italia, quedando en el sexto lugar, y Chile destronó a Alemania, posicionándose en el séptimo lugar. También se mostró cómo cada país de Latinoamérica se convirtió en una potencia militar aterradora, creando barcos, tanques, aviones, etc., que harían temblar a las potencias que por años abusaron de Latinoamérica. De hecho, Latinoamérica era el continente más visitado del mundo, ya que la mayor seguridad en cada país lo hacía más atractivo. Pero sobre todo, las obras que colocaron a Latinoamérica como reyes del turismo fueron los parques, desde parques de todo tipo hasta trenes, especialmente en México, la Gran Colombia, Chile y la hoy conocida República Inca, que incluía Perú y Bolivia. En México, el joven presidente Moctezuma III creó 2 monstruosos parques inmensos, uno en la Ciudad de México que reproducía la gran ciudad azteca Tenochtitlan con un estilo moderno y el otro en Yucatán, que retrataba la gran ciudad de los mayas, Chichén Itzá, siendo los parques más gigantes del mundo. En la República Inca se creó la Gran Ciudad Inca, una ciudad en lo más alto de las montañas, a nivel de las nubes, que representaba la gran ciudad Cusco, capital del increíble imperio Inca, propuesta por el joven presidente conocido por el pueblo Inca como Túpac Yupanqui. En Chile, el joven presidente llamado Arturo Prat Chacón creó unos edificios inspirados en las famosas cabezas de Pascua Moai de la gran civilización y cultura Rapa Nui. En la Gran Colombia se hizo una ciudad inspirada en la cultura muisca. Todas estas obras fueron el éxito que coronó a México, la Gran Colombia, Chile y la República Inca como los reyes del turismo. Después de meses de grandes obras nunca antes vistas, en México, la base militar Chichén Itzá, en el estado de Yucatán, el satélite maya detectaba una isla que apareció de la nada en las costas del estado de Oaxaca. El soldado mexicano Javier, confundido y asombrado, llamaría al general Tlaloc, quien se encontraba en la base militar azteca cazando a los últimos delincuentes que se resistían a desaparecer a través del satélite Quetzalcóatl. Javier, quien le decía al general Tlaloc, un joven de 29 años, de 2.15 metros de altura, pelirrojo y ojos cafés, vestido con un increíble traje militar con apariencia de guerrero jaguar, y segundo al mando de las Fuerzas Armadas de México, junto a una hermosa chica de cabello rosa, ojos azul claro, de 1.64 metros y 25 años, que vestía un impresionante traje militar maya con estilo guerrero águila.
¿Quién sería la general de la Fuerza Aérea Mexicana llamada Lucoat? Javier le diría a su superior que el satélite Maya detectó una isla en las costas del estado de Oaxaca, una isla que había aparecido de la nada. Tlaloc, al principio, pensaría que era una broma y le diría a Javier que no estaba para juegos. Javier le respondería que no estaba bromeando y que lo que decía era real. Así, el general Tlaloc le diría a Javier que le pasara la ubicación, Javier se lo daría, y con la ayuda de unos soldados en las computadoras, le mostrarían lo que el satélite azteca veía. El satélite azteca mostraba una isla de máximo 19 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho, con varios árboles verdes y una pequeña montaña. El joven general Tlaloc, junto a Lucoac y los soldados presentes, se quedarían asombrados al ver una isla que pocas horas atrás no existía. Al ver que una isla apareció de la nada en aguas mexicanas, Tlaloc llamaría al joven presidente Moctezuma, quien se encontraba en su escritorio presidencial leyendo unos papeles, vestido como el emperador del imperio azteca. Así, el joven presidente Moctezuma contestaría la llamada. Tlaloc se presentaría e informaría a Moctezuma que una isla había aparecido de la nada en aguas mexicanas, en la altura del estado de Oaxaca. Moctezuma diría que es una locura que una isla apareciera de la nada. El general Tlaloc le explicaría a Moctezuma que era real, si quería verlo con sus propios ojos. Entonces, Moctezuma llamaría a un soldado al tocar un botón rojo. El soldado élite, con un traje militar de guerrero azteca, se presentaría ante Moctezuma, quien le diría que trajera la computadora Ojo de Dios. El soldado correrá, saliendo del cuarto del presidente, y a los pocos minutos llegaría con una computadora. El presidente tomaría la computadora y la pondría en el escritorio, al encenderla, se vería la isla que había aparecido de la nada. Moctezuma, asombrado, le diría al joven general Tlaloc que envíe una pequeña flota de reconocimiento. Así, Tlaloc obedecería y colgaría el teléfono para ordenarle a Lucoac que preparara una pequeña flota de reconocimiento. Lucoac obedecería y llamaría a la base naval Benito Juárez en el estado de Jalisco, donde un soldado contestaría. Lucoac se presentaría y ordenaría que organizaran una flota de reconocimiento. El soldado obedecería y organizaría la flota, después de unas horas. La flota estaba lista, compuesta por un gigantesco portaaviones con 30 aviones y 5 helicópteros, un acorazado y 3 fragatas, con un total de 1.500 soldados. Así, la flota saldría de la base naval Benito Juárez rumbo a la isla. Tiempo después, un marino informaría al almirante Carlos que la isla ya había aparecido. En la isla, una hermosa elfa con el pelo amarillo, ojos verdes y un vestido de maga blanco con verde reverberante, observaba a nuestros soldados acercándose, impresionada en una bola de energía blanca. Con que estos son los salvadores de mi mundo. Es increíble el poder que tienen estos humanos de este mundo, nunca había semejantes monstruos de metal controlados por humanos, decía la hermosa elfa, impresionada al ver los barcos, especialmente al portaaviones, que consideraba él. Titán de los mares. Carlos vería la isla desde la base de operaciones del barco. Al estar en un buen punto marítimo, ordenaría un escuadrón de reconocimiento. Así, los 5 helicópteros de transporte MX-75 y 20 lanchas Axolotl 15 llegarían a la playa de la isla, que tenía el tamaño suficiente para los helicópteros y lanchas. Los helicópteros aterrizarían primero, y descenderían 12 soldados de cada uno, con un uniforme militar único llamado Depredador MX. Les seguirían las 20 lanchas con 20 soldados cada una y varias cajas. Carlos, al ver a sus hombres listos, ordenaría que construyan las casas de campaña. Un soldado recibiría la orden y daría la instrucción al escuadrón, quienes tomarían las cajas de las lanchas para luego armar las casas de campaña. Tiempo después, se veían varias casas de campaña listas con varios soldados. Entonces, Carlos, en una casa de campaña, ordenaría que los soldados con el uniforme militar Depredador MX formen 5 escuadrones de 5 soldados cada uno. Así, minutos después se verían los 5 escuadrones listos. En el escuadrón 1A, que sería nuestro escuadrón de la historia, estarían conformados por 3 hombres y 2 mujeres, siendo las chicas enfermeras. En los otros 4 escuadrones estarían conformados solo por hombres. Así, Carlos ordenaría que se separen, y estos obedecerían. Tiempo después, se ve al escuadrón 1A caminando por el bosque. Fernández, el líder del escuadrón, estaría caminando cuando, de la nada, la hermosa elfa saltaría encima suyo. Elfa, comillas, por fin los encuentro. En verdad, se ven como el dios de luz me lo describió, los compañeros de
Fernández estarían asombrados al ver una elfa, pues esto solo se conocía por los animes de Japón y era impensable que existiera en la vida real. Fernández le pediría a la elfa que se quitara de encima suyo. La elfa se quitaría y, antes de que los soldados hicieran preguntas, ella les suplicaría ayuda: elfa, comillas, por favor, ayúdenme. Mi especie y los semihumanos corremos peligro, pues el imperio Clisol nos está esclavizando. Elfos y semihumanos, al igual que muchos humanos que nos apoyaron, fuimos derrotados en una guerra contra el imperio Clisol, que cuenta con dragones. Lamentablemente, nadie sobrevivió y yo fui tomada prisionera. Cuando me iban a ejecutar, aparecí ante una deidad de luz, sentado en su trono de oro, quien me dijo que era su Dios y Padre Celestial. Me dijo que ustedes podrían ayudarme y salvar mi mundo del imperio Clisol, pues no toleraban la esclavitud y su poder militar derrotaría con facilidad al imperio Clisol. Fue así como aparecí junto a esta isla en su mundo, por eso les suplico su ayuda. Fernández, junto a su escuadrón, estaría confundido y asombrado al oír la historia de la elfa, aunque su casco no lo enseñara. Fernández, en verdad lo siento, pero eso lo decide el presidente. Si quieres ayuda, tendrás que hablar con él, pues él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Elfa, entonces, por favor, llévenme con él, se lo suplico. Fernández, junto a su escuadrón, veía que la elfa lloraba, hincada, suplicando. Entonces, Fernández llamaría al campamento: aquí escuadrón 1A, habla Fernández, llamando a base: tengo noticias, aquí base. Reporte su estado. Encontramos una elfa que pide ayuda. El soldado de la base, confundido, pediría que lo repitiera, y que no bromease, pues es un soldado élite y debería ser serio. Fernández le repetiría las noticias y le diría que no está bromeando y habla seriamente. El soldado de la base respondería que entonces traigan a la elfa al campamento. Fernández respondería entendido y colgaría la radio para luego hablar con la elfa. Muy bien, necesitamos que nos acompañes, nuestros altos mandos quieren hablar contigo. La elfa dejaría de llorar y se levantaría para abrazar a Fernández, agradeciéndole por ayudarla. Así Fernández le diría que lo siga. Luego veríamos cómo Fernández, la elfa y su escuadrón regresarían al campamento por el bosque. En otro lugar, el soldado que respondió la llamada de Fernández le estaría contando al almirante Carlos todo, que Fernández viene en camino y que los otros 4 escuadrones no encontraron nada anormal, y que solo el escuadrón de Fernández fue el único que se encontró con algo anormal, refiriéndose a la elfa. El almirante Carlos le diría al soldado que ordene a los otros 4 escuadrones que regresen y que descansen. El soldado afirmaría y se retiraría. Después de una hora, Fernández, junto a la elfa y su escuadrón, llegarían al campamento, donde los militares se sorprenderían al ver a una elfa, pero más aún la elfa al ver a los militares, y en especial las lanchas artilladas y los barcos, lo cual ella, asombrada, diría: tenía razón el dios de luz, este ejército es superior al imperio. Con estos monstruos de metal, derrotarán al imperio Clisol y los elfos y semihumanos seremos libres. La elfa saltaría de emoción y abrazaría a Fernández. Al instante, el almirante Carlos se presentaría: ¿con que esta es la elfa que decías, Fernández? Sí, señor, esta es la elfa que apareció junto a la isla y pide ayuda. Fernández le dijo a la elfa que él, refiriéndose a Carlos, es el líder de esta flota. La elfa se agacharía en respeto: es un honor conocerlo. Mi nombre es Kizuri y soy una elfa mágica. Por favor, le suplico que ayude a mi mundo del imperio Clisol que esclaviza a mi especie y a los semihumanos. Te ayudaría, pero eso no lo decido yo, sino el presidente, quien es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Lo entiendo. Entonces, por favor, llévame con él, se lo suplico. Ok, pero primero necesito hablar con él. Gracias, en verdad sé. Lo agradezco. Así, Carlos llamaría al joven presidente, quien contestaría: señor presidente, tengo noticias, nuestros hombres encontraron a una elfa que apareció junto a la isla. La elfa pide ayuda y quiere hablar con usted. Ok, almirante, tráiganla a la Ciudad de México en secreto, no queremos llamar la atención, y que la flota cuide la isla. ¿Entendido? ¿Cómo así, señor presidente? Bien, Kizuri, el presidente te quiere ver, ¿en verdad? Se lo agradezco mucho por ayudar a mi gente y a los semihumanos. Bien, sígueme, te llevaré con el presidente. Así, el almirante Carlos tomaría una lancha que los llevaría al portaaviones. Kizuri estaría asombrada al ver semejante monstruo de metal, pero más que nada asustada. Perdón, señor Carlos, pero ese monstruo no nos comerá. Carlos se reiría:
Descuidado, ese no es un monstruo, es un vehículo marítimo de transporte, ya lo verás, pero tranquila, no es un monstruo. El almirante Carlos, junto a la elfa y 2 soldados, llegarían al hangar de una de las fragatas. Los soldados de la fragata saludarían al almirante Carlos, quien regresaría el saludo, bien. Kizuri, sígueme, sí. Carlos y la elfa estarían caminando por los pasillos de la fragata y llegarían al centro de control de la fragata, donde el capitán y los soldados saludarían al ver al almirante Carlos. Descansen, señor, ¿en qué le puedo ayudar, capitán? El presidente pidió hablar con la elfa aquí presente, así que le pido que nos lleve a la base Benito Juárez. Sí, señor. Así. La fragata Pola 1001 llevaría al almirante y a la elfa a la base naval Benito Juárez. Es increíble su monstruoso barco de metal con esos cañones gigantes, diría la elfa mirando los cañones del barco desde la base de operación. Después de 1 hora, se vería la base militar Benito Juárez. La elfa saldría corriendo al exterior del barco al verse asombrada por la gigantesca base naval. Es increíble. Aún tienen más barcos de metal, eso no es nada, deberías ver la base naval maya, esa sí es una base con un ejército de barcos. ¿Qué? En verdad su poder militar es para temer. La fragata llegaría a la base y sería guiada para estacionarla en el muelle. Gracias, capitán, por su ayuda, fue un placer, almirante, suerte, gracias. Bueno, Kizuri, sígueme, sí. El almirante. Junto a la elfa caminarían por la base naval. A los pocos minutos, la elfa se asustaría al ver los vehículos militares. ¿Qué son esos monstruos gigantes de metal? Esos se les llaman vehículos de guerra. Mira, esos son tanques, esos lanzamisiles, esos artilleros y esa maquinaria antiaérea, vehículos de guerra. La elfa estaría asombrada por los vehículos militares y se acercaría a un tanque asustada. ¿Con que tú eres un tanque? Vaya, en verdad eres gigante y duro, me recuerdas a los elefantes de mi mundo, diría la elfa hablando con el tanque, pues ella no sabía que no es un ser vivo. El general Tlaloc llegaría con el almirante Carlos, quien al verlo, saludaría a Tlaloc, y este respondería al saludo, con que ella es la elfa que apareció con la isla, diría Tlaloc junto a Lukoak. Sí, señor, es una elfa mágica llamada Kizuri que pide nuestra ayuda, pues en su mundo su especie y otra especie que ella llama semihumanos son esclavizados por un imperio llamado Clisol. El presidente ordenó que se la lleve ante él en la Ciudad de México. Muy bien, almirante, gracias. Yo y Lukoak nos haremos cargo de esto. Sí, señor, gracias Lukoak, trae a la elfa, dile que la llevaremos con el presidente a la Ciudad de México en avión. Sí, señor. Lukoak iría por la elfa, quien seguiría hablando con los vehículos militares. Perdón, señorita Kizuri, el general Tlaloc y yo la llevaremos ante el presidente en avión a la Ciudad de México. ¿Avión? Ciudad de México. Oh, gracias por su ayuda, en verdad se lo agradezco. Adiós, monstruos de metal. Sé que me ayudarán a liberar a mi gente y a los semihumanos del imperio Clisol, decía la elfa despidiéndose de los vehículos militares, sin aún saber que no son seres vivos. Tlaloc estaría en una camioneta militar esperando a Lukoak y Kizuri. Por favor, suba. La elfa, asombrada, subiría al vehículo seguida de Lukoak. Así, Tlaloc, Lukoak y Kizuri, después de unos pocos minutos, llegarían a la pista militar, donde la elfa, asombrada, vería varios aviones y helicópteros que tienen Fénix y Pegaso de metal. Es asombroso que tengan también Fénix X gigantes y Pegasos gigantes. Con todos sus monstruos de metal, sé que ganaremos fácilmente al Imperio Clisol, decía la elfa, refiriéndose a los aviones como Fénix X y a los helicópteros como Pegasos. Lukoak sonreiría al oír esto de la elfa por su inocencia al conocer algo nuevo. Así, bajarían del vehículo cerca de un avión de transporte militar. Bien, Kizuri, sube al avión que nos llevará con el presidente a la Ciudad de México, por favor, decía Lukoak. Sí, es increíble que uno de sus Fénix X de metal nos lleve con su líder. Oh, gracias, majestuoso Fénix de metal, decía la elfa aún inocentemente. Así subirían y tomarían asiento. Estamos listos. Lukoak, informa a los pilotos. Sí, señor, ya pueden despegar. Entendido. Aquí Águila Real 4, permiso para despegar. Águila Real 4 tiene permiso para despegar. Así despegarían rumbo a la Ciudad de México. Después de unas horas volando, verían la Ciudad de México de noche, donde la elfa, asombrada, vería la gigantesca ciudad con luces de todos los colores en todas partes por la ventana del avión. ¿Esto es su capital? En verdad es gigante. Nunca creí ver algo así.
se ve que ustedes son superiores a todos los imperios y reinos de mi mundo, y eso solo es una ciudad de muchas que tiene nuestra hermosa nación, diría Lucoat. Luego de una hora, llegarían a la base militar Santa Lucía, al lado del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que había construido un gran hombre que primero pensó en su pueblo antes que en los extranjeros. Hoy en día, había una estatua de él de oro, que diría, en honor al ángel de Dios que nos liberó y nos dio esperanza, AMLO, el líder de Latinoamérica, en el gigantesco parque Tenochtitlán, que construyó el joven presidente Moctezuma III, en honor a él y a la gran cultura azteca, que seguía su nombre. El pueblo mexicano aún lo recordaba con grandeza, su nombre, aquel que inspiró al joven Moctezuma a ser presidente a temprana edad y gobernar para el pueblo, y solo para el pueblo. Así, el avión aterrizaría y bajarían del avión. La elfa se impresionaría al ver la torre de control de la IFA, pues esta cambiaba de luces constantemente, al igual que la gran estructura del aeropuerto. En verdad me impresiona su mundo con todo lo que he visto, diría la elfa al ver todo lo que conoció en su camino. Me alegro de que te guste nuestra nación, diría Lucoat junto a la elfa. Bien, lamentablemente ya es de noche, así que Kizuri, tendrás que dormir hoy en la base Santa Lucía. Mañana en la mañana te llevaremos con el presidente, pues él tuvo un largo día de trabajo y se encuentra descansando. Lucoat, por favor, llévalo a su habitación para que descanse. Sí, señor, sí, se lo agradezco mucho, coronel. Lucoat llevaría a Kizuri a una habitación, la cual la elfa se sorprendería al ver, especialmente por el baño, ya que vería la regadera y pensaría que era mágica, pues no solo expulsaba agua sino que también podía cambiar o combinar la temperatura del agua. Esto es increíble. ¿Qué magia usa esta cosa? En mi mundo, tienes que invocar un hechizo para cambiar la temperatura del agua. No es magia, querida, es tecnología, le diría Lucoat a la elfa, explicándole. Bueno, descansa por hoy. Mañana conocerás al presidente. Si quieres, puedes bañarte. Si necesitas algo o pasa algo, presiona ese botón y vendrá un soldado para atenderte. No te preocupes, una cámara de seguridad te vigila. Gracias por todo y por ayudar a mi mundo. De nada, y esa petición de ayuda que pides la decidirá el presidente, pero yo sé que él te ayudará, diría Lucoat a la elfa, que se sentaría en la cama y pensaría que ojalá el presidente la ayude en su mundo para derrotar al imperio Clisol y liberar a su gente y los semihumanos de la esclavitud. Al día siguiente, la hermosa elfa despertaría asustada de la cama causada por una trompeta en la bocina de la base, y entraría Lucoat disculpándose. Lo siento por lo sucedido, pero siempre se activa el sonar de la trompeta para despertar a los soldados. Espero y no te haya molestado. No, no te preocupes, por un momento creí que era un monstruo atacando. El general Tlaloc entraría. Buenos días, Kizuri, ¿estás lista para conocer al presidente? Sí. General, será un honor conocer a su líder y hablar con él. Perfecto, Lucoat. Ve y alista un convoy militar que nos escolte al Palacio de Gobierno, por favor. Sí, señor. Enseguida, Lucoat saldría de la habitación para organizar el convoy militar. Bien, Kizuri, sígueme. Kizuri seguiría al general Tlaloc por la base y miraría sorprendida cómo en uno hasta había cientos de militares firmes. Pero más al ver la gigante bandera de México ondeando. Nunca vi una bandera tan gigante con un águila devorando una serpiente en un nopal. ¿Qué significa exactamente, general? Bueno, en la bandera de México, el águila devorando una serpiente representa la victoria del sol sobre sus enemigos y el triunfo de los pueblos guerreros. También alude a la fundación de Tenochtitlán, la ciudad de los aztecas, nuestros antepasados, la actual Ciudad de México. De hecho, el presidente Moctezuma hizo un gigantesco parque inspirado en la antigua Tenochtitlán. Por si algún día quieres visitarlo, me encantaría conocer su parque algún día, inspirado en sus antepasados, general. Así, después de esa charla, Kizuri y Tlaloc llegarían a un convoy que los esperaba, organizado por una camioneta blindada con camuflaje y dos blindados artillados Azteca MX-101 y Azteca MX-203, también con su camuflaje, además de unos vehículos de transporte militar nunca antes vistos. Señor, el convoy está listo. Puse a los famosos aztecas MX como escoltas y a los élites soldados calaveras aztecas que nos escoltarán al Palacio de Gobierno, donde nos espera el presidente. Perfecto, Lucoat, bien hecho, por favor. Sube, Kizuri. Sí, general. Así, Kizuri, Lucoat y Tlaloc subirían al blindado, en el cual estaba un soldado como conductor. Tiempo después, se ve el convoy llegando a la Ciudad de México.
Kizuri se sorprendería por los gigantescos edificios, cientos de vehículos, personas y por los trenes. ¿Cómo es posible que existan esas torres gigantes de cristal que llegan hasta el cielo? Hay muchos caballos de acero por todos lados, y por favor, dime, general, ¿qué? Esos gusanos gigantes de acero están controlados por magia para que no se salgan de control. Todo esto dicho por la elfa, inocentemente, haría sonreír a Lukoak y a Tlaloc. Tiempo después, llegarían al palacio de gobierno y bajarían del vehículo. Bueno, Kizuri, llegamos. Por favor, sígueme, te llevaré con el presidente. Sí, muchas gracias. Luego de unos minutos, Tlaloc tocaría la puerta. ¿Dónde se encontraba el presidente Moctezuma? Pueden pasar. Gracias, señor presidente. Aquí está la elfa de la que tanto se habló. Por favor pasa. Kizuri pasaría junto a Lukoak y se presentaría. Es un gusto conocerlo en persona, emperador de México. Lamento aparecer sin su permiso en sus aguas. Aparecí aquí junto a la isla por un dios de luz que dice ser su dios y me dijo que ustedes podrían ayudarme. Por favor, se lo suplico, ayúdenme. Ayude a mi especie y a los semihumanos que somos esclavizados por el Imperio Clisol. Haré lo que sea, pero por favor ayúdenme, se lo suplico. Dilia, la elfa, estaría hincada y llorando frente a Moctezuma. Lo siento, pero mi nación no puede meterse en asuntos externos. Está en la Constitución no interceder. Lo lamento, la elfa, al oír esto. Lloraría hincada con su alma destrozada. Sin embargo, la Constitución de la Unión Bolívar sí puede ayudarte, siempre y cuando los presidentes de la Unión Bolívar, incluyéndome, aceptemos ayudarte. Y por mi parte cuentas conmigo. Ahora, por favor, sígueme. Gracias al general Tlaloc y a la almirante Lukoak, que me contaron tu problema antes. Llamé a los presidentes de la Unión Bolívar que quieren conocerte y saber más sobre tu problema. La elfa dejaría de llorar para hablar con Moctezuma. En verdad se lo agradezco mucho. Gracias por ayudar a mi gente y a los semihumanos. No sé cómo pagárselo. Estaría llorando la elfa de felicidad al saber que su gente y los semihumanos podrán ser liberados mientras hablaba con Moctezuma. Luego de unos minutos llegarían a un cuarto con una mesa redonda. Varias sillas negras y varias pantallas. Perdón, emperador Moctezuma, pero aquí no hay nadie. ¿Dónde están los otros emperadores? Moctezuma sonreiría, al igual que Tlaloc y Lukoak. Por favor, toma asiento, Kizuri, y usted también, general Tlaloc. Por favor, almirante Lukoak, haz la llamada a los líderes de la Unión Bolívar. Sí, señor presidente. Enseguida, así Lukoak haría la llamada a los líderes de la Unión Bolívar, quienes aparecerían en las pantallas. La elfa se sorprendería al ver que de unas simples cajitas negras, que antes no había nada, ahora había varios hombres con diferentes atuendos. Es un placer hablar con ustedes, hermanos latinos. Ella es Kizuri, la elfa que apareció en mis aguas junto a la isla de la nada y nos pide ayuda para salvar a su especie y a otra especie. Llamadas semihumanos, es un honor hablar con ustedes, emperadores de la Unión Bolívar. Suplico su ayuda para salvar a mi gente y a los semihumanos del Imperio Clisol, quienes nos esclavizan. Por favor, cuenta con la Gran Colombia, señorita Kizuri. Video lo que dice el presidente de la Gran Colombia. No nos gusta la esclavitud, así que también cuente con la República Inca, también con nosotros, la República Mapuche, y con nosotros, la Gran Argentina, y con nosotros, la Gran Brasilia. En verdad se lo agradezco, no sé cómo pagárselos. Mi gente y los semihumanos se lo agradecen mucho. Al oír que eran esclavizados, no nos gustó para nada, pues nosotros sabemos y hemos sido esclavos en nuestra historia. Ya lo digo, el presidente Moctezuma no nos gusta para nada la esclavitud, pues nosotros también lo vivimos. Bueno, ya está decidido, la Unión Bolívar le declara la guerra al Imperio Clisol en libertad de los elfos y los semihumanos. Esperen, pero ¿cómo llegaremos a tu mundo, señorita Kizuri, y dónde crearías el portal? Por eso, no se preocupen. Su dios me dio el suficiente poder para crear un portal gigante donde puedan entrar y, si así lo quieren, podría invocar un hechizo para que el portal no desaparezca. Respecto a la localización del portal, creo que sería mejor en la isla donde apareció Kizuri. Para más seguridad, todos los presidentes de la Unión Bolívar aceptarán. Está decidido, prepararé mi ejército. Yo también, yo también, yo también, yo también, y yo. Tiempo después, varias flotillas con impresionantes barcos de diferentes ejércitos de la Unión Bolívar estarían en camino hacia la isla donde apareció Kizuri. Mientras tanto, Kizuri, en la isla junto a Tlaloc y Lukoak, y con una flota gigante del Ejército y Marina de México, estarían esperando a los hermanos latinos.
Después de un rato, las diferentes flotillas de la Unión Bolívar llegarían y Kizuri sería llevada en una lancha hacia el mar, donde ella invocaría un portal gigante por el que podrían pasar los barcos. Así, las flotillas de la Unión Bolívar entrarían en el portal, apareciendo en un mundo distinto al suyo, para acabar con el imperio.